Hola, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a ir esperando que vayan avisando que ya estamos iniciando nuestro en vivo. Hola Luisfer, hola Mariela, bienvenidos. Vamos a esperar que se vayan uniendo para hoy nuestra lección número 15. Muy buenas noches. Para ti también, buenas noches. Gracias por acompañarnos siempre, Mariela Cabezas, Mariela Cabezas, gracias. Bueno, vamos esperando que se vayan uniendo y vamos a iniciar hoy con la lección número 15 del libro Comienza donde estás. Las lecciones de vida que te llevarán desde donde te encuentras hasta donde quieres llegar. Mientras se van uniendo y para los que nos escuchan luego en diferido, quiero contarles que esto hace parte de un programa que se llama Club Cine, Música y Letra. Es un producto de Armoniza tu Esencia by Beatriz. La suscripción al club es gratuito, así que pueden registrarse todos los que quieran. Cada jueves tenemos una entrega de un tema para el desarrollo humano, para el desarrollo personal y para despertar nuestra conciencia. Bueno, vamos a ir iniciando con la lección número 15. Se llama Estudia tu propia versión del Génesis. Palabra clave, perdón. Dice, muchos años atrás, antes de iniciar mi carrera en Wall Street, cuando estaba trabajando en el campo de investigación médica, leí un reporte que decía que por encima del 50% de las visitas al doctor son causadas por síntomas que parecen no tener una causa física. Enojo, miedo, preocupación y otras emociones que son frecuentemente reprimidas por los pacientes desde la niñez. Recientemente he escuchado hablar del libro del Dr. Dave Clark titulado Ellos no pueden encontrar alguna cosa grave. Es más o menos lo que traduce el nombre del libro. Del resultado de sus estudios sobre enfermedades causadas por el estrés, su posición es que el primer paso para curar síntomas sin diagnóstico es retornar al pasado e identificar esos elementos estresantes a través del acto de recordar. En la mayoría de casos, sus pacientes experimentaron recuperación total porque fueron capaces de entender cómo comenzó su dolor emocionalmente antes de volverse dolor físico. Basado en su experiencia, el Dr. Clark observa que algunos pacientes hasta logran perdonar a esas personas y experiencias del pasado que posiblemente han sido responsables de factores que inicialmente detonaron el dolor. Bienvenida Sandra Milena Rivera, Sandrita que es odontóloga especializada, a ver si esta vez sí me acuerdo bien cómo es, periodoncista y se me olvidó la otra especialidad. Mejor dicho, es una dura en cuidar dientes y en arreglar sonrisas. Ospina 377, bienvenido también. Bueno, estamos hablando hoy de la lección número 15 que nos habla de la palabra clave, el perdón. Aquí nos van a hablar de algo, su implantóloga, me dice ella que es. Exacto, excelente. Algo clave que nos están diciendo es cómo las afectaciones o los síntomas físicos, las enfermedades, pues son causadas normalmente por temas emocionales. Luego más adelante les voy a contar un poquito porque de esto pues he estudiado algo con Enrique Corbera en el tema de bioneuroemoción. Precisamente porque hay un tema muy importante y es que realmente algo que nosotros debemos agradecer cuando tenemos un síntoma es porque nos está mostrando que algo nos está pasando y algo no solamente desde lo físico sino algo mucho más profundo, y cuando nosotros no le prestamos atención a esas afectaciones emocionales que nos están mostrando ese síntoma o no tomamos conciencia de eso, normalmente se generan posteriormente enfermedades que pues son las que finalmente nos ponen a prueba y nos ponen al tanto de qué es lo que está pasando. Mónica Ospina, gracias por estar conectada, un abrazo. Dice, ahí es donde podemos ver las espinas obvias
en conjunto con el oro potencial de las lecciones del pasado, las cuales ayudan a pavimentar el camino del perdón, incluyendo el perdón hacia nosotros mismos. Garantizando, eso no significa que todos tenemos manifestaciones físicas del estrés acumulado desde el pasado. Pero también es cierto que hasta que no hagamos algo al respecto, con el equipaje de los dolores viejos, los resentimientos y las distintas formas de enojo o culpa que cargamos con nosotros para todas partes, estaremos limitando nuestra felicidad actual. De nuevo, cuando sentimos fuertemente que hemos estado equivocados, el perdón puede ser una montaña alta de escalar. ¿Cómo podemos comenzar? Estoy contestando esta pregunta para mí mismo. He hecho mucha búsqueda espiritual, leído y cuestionado. En el tema sobre el cual fue la presencia que más me hirió y estresó en mi niñez, tengo que decir que se trató de mi padrastro Freddy. Hasta en la juventud recuerdo que trataba de contestarme por qué se le permitió tantas veces pisotear aspectos positivos de mis primeros años. Y a medida que el tiempo transcurría, comencé a cuestionarme sobre cómo es posible que si alguien está en nuestra vida para enseñarnos algo, ¿cómo una fuerza tan negativa como Freddy podía estar allí también? La respuesta me guió a la Biblia, a nuestros orígenes humanos en la historia del Jardín del Edén. Fue importante volver a visitar este pasaje del cual muchos de nosotros tenemos numerosas interpretaciones, por ejemplo desde los puntos de vista de la escuela dominical, la literatura y el arte, y mirarla por primera vez desde la perspectiva que puede ser una historia personalmente relevante, no solo para mí, sino para muchos. ¿Qué significa enseñarnos acerca de nuestra condición humana y sobre nuestra habilidad para perdonar a otros y a nosotros mismos? Como recordarás, entramos al Jardín del Edén en las Escrituras, un paraíso, como lo conocemos con Adán y Eva, quienes tenían abundancia de todo lo que necesitaban para ser felices. En este lugar ellos son protegidos, guiados y amados por Dios, quien les da su propósito: apreciar, cultivar y cuidar el jardín, siempre y cuando ellos no rompan una regla: nunca comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque les equivaldría a la muerte. Adán y Eva podían permanecer en el jardín para siempre sin envejecer ni morir. Pero hay una fuerza negativa en el paraíso con ellos, un ser que acosa y engaña a Eva para que rompa la norma y pruebe del fruto prohibido, diciéndole que ella no morirá y que de hecho si lo come le dará el poder para ver con los ojos de Dios y para conocer el bien y el mal. Luego que ella se deja convencer y Adán la sigue, las consecuencias por la desobediencia fueron ciertamente graves. Bienvenidos a mis amigos de The Cool, Deporte y Cultura. Dios les concede su perdón a Adán y Eva, pero no los deja sin castigo. Él está especialmente enojado con Adán, quien primero trata de cubrir lo que hicieron y después culpa a Eva. Cuando el papel de la fuerza negativa es revelado, Dios maldice a esa fuerza condenándola a vivir como una culebra y arrastrarse para siempre en su barriga como lo más bajo de lo bajo. Dios también maldice a los descendientes de la serpiente sin darle ni el mínimo potencial para crecer. Pero Dios no maldice ni deshereda a Adán ni a Eva. Por su desobediencia y por haber caído en la tentación, su castigo es que en lugar de quedarse en el jardín y continuar comiendo el árbol de la vida, el cual los hace inmortales, ellos deben irse a algún lugar ubicado al este del Edén, el mundo que algunos de nosotros reconocemos como la primera vecindad, donde ellos tienen que aprender a cosechar su propia comida, en medio de una tierra espinosa y difícil y en donde eventualmente morirán. A pesar de su mortalidad y de las dificultades que afrontaron, ellos retendrían el recurso de conocer el bien y el mal, lo bueno y lo malo. En cuanto a lo que hacer con ese conocimiento, se les concede el poder de elegir. Ese es el regalo para la humanidad. El Padre, creador de Adán y Eva, no divide. Él todavía está ahí para proveer guía, amor y otros recursos milagrosos cuando lo necesitamos, pero tanto como determinar el camino, el propósito y cómo ellos encuentran su potencial es ahora su responsabilidad. El papel de la serpiente en esta historia y en la nuestra es realmente interesante. La lección para perdonar, como yo la veo, es que no podemos culpar a las fuerzas negativas, porque eso significaría que estamos descendiendo a su nivel. De pronto recuerdas que en el ambiente en el cual creciste existían influencias que pudieron haberte derribado,
posiblemente a través de tentaciones que respondían a tus instintos más básicos, que están presentes a diario. De repente no estaban representadas en una persona, sino en las circunstancias de dónde y cómo creciste. De nuevo, no era producto de mi imaginación que yo relacionara a la culebra en mi versión del Génesis con mi padrastro. En la escala evolutiva de las cosas, definitivamente este hombre era subhumano, analfabeta, alcohólico, violento, falto de alguna conciencia moral. Por encima de mi sensación de debilidad, mi propio enojo y mi miedo me tentaban a responder a su ira con la mía y convertirme en él. Siempre era una tentación latente. Sin embargo, el don de la libertad de elegir me permitió escoger no hacerlo. En un tiempo llegué a unos términos que me hacían pensar en la posibilidad de que él estuviera en mi vida para enseñarme exactamente cómo no ser. Fue mi elección no ser como Freddy para probar que yo soy mejor que él. Fue mi elección no ser como Freddy para probar que yo soy mejor que él, para que yo pudiera mostrarle o vengarme de él por decirme todos esos años que yo no valía nada. No, eso no hubiera sido un veredicto en lugar de una decisión para empoderarme de mí mismo. Hola, bienvenida Irma. A través de mi versión del Génesis he recibido ayuda para obtener mi propia explicación sobre la ausencia de mi padre. Mi elección fue no seguir sus pasos y romper el ciclo generacional. Eso no me hizo olvidar el vacío ni el dolor, pero eventualmente me ayudó a perdonar. Porque puedo elegir perdonar, pero no olvidar. Ya no tengo que cargar más conmigo la maleta de dolor y rabia, y estoy muy agradecido que los síntomas de enfermedad por estrés que pudieron manifestarse durante la madurez se fueron hace mucho tiempo. Si alguna vez te preguntas de dónde viene el estrés que se te manifiesta en el presente, pero está provocado por algo mayor que ocurrió en el pasado, estudiar tu propia versión del Génesis puede darte paso a comprender bien muchas cosas. Si observa la influencia de una oscuridad que te ha limitado, el entendimiento de esa influencia sobre ti puede allanar el camino para que abandones ese equipaje. Cuando enfrentamos nuestros propios inconvenientes y limitaciones en momentos de tentación, si nos hemos estado autolimitando y permitiendo que lo más básico de nuestro ser nos controle, el mensaje de la caída en desgracia de Adán y Eva es que somos humanos y no inmortales. Pero como seguimos reteniendo la chispa de lo divino, así como podemos perdonar, también podemos ser perdonados. Permítame agregar un consejo para acompañar el acto del perdón. Toma práctica y concentración. Vuelvo a decirte que la clave consiste en que podamos perdonar aún en las ocasiones en que no podemos olvidar. Las dos son vivencias separadas. John Kennedy lo dijo claramente cuando aconsejó: perdona a tus enemigos, pero nunca te olvides de sus nombres. A lo cual yo podría agregar, o sus direcciones. Bueno, aquí cerramos nuestra lección número 15 en la lectura. Y lo dice de una forma jocosa, bueno, incluso las direcciones para no pasar por ahí, no para ir a hacerles nada malo. Algo muy importante que nos está diciendo son dos momentos muy relevantes. Uno, a veces en el día a día nosotros estamos con una serie de dolencias y de cargas, y muy seguramente todo esto, y yo siempre digo que son los nudos que tenemos en el alma, porque hemos venido haciendo estos nudos a través de nuestra vida. Esas experiencias no tan bonitas que nos hayan ocurrido en nuestra infancia especialmente, y luego en la adolescencia, y bueno, incluso, como digo yo siempre, incluso la semana pasada, pues son esos momentos que nosotros vamos a veces acumulando, y nuestro cuerpo físico finalmente reacciona, pero tiene que ver principalmente con esa carga. Claro, él aquí aclara que no todo pues necesariamente tiene que ser por eso. Sin embargo, yo les comparto que en algunos estudios que he realizado y en algunos libros que he adelantado pues sobre este tema, hay un doctor Hawkins que nos habla mucho sobre el tema de las emociones y cómo influyen en las enfermedades, también a través de la bioneuroemoción, y ese es el trabajo que normalmente hace Enrique Corbera y que yo estudié, y que además les adelanto, el próximo sábado vamos a estar con una persona que ha sido colaboradora de Enrique Corbera. Ella pues no va a hablar ese día de bioneuroemoción, pero sí va a hablar de algo que es la herencia generacional o ancestral
que cada uno traemos. Porque aunque no lo creamos, mire, este proceso, y quiero pues, ya que hoy es una lección corta, quiero compartirles algo a ustedes que han venido conectándose día a día en este espacio, compartirles algo de lo que yo he aprendido. Esas dolencias físicas o ese síntoma aparece por varias razones. Uno, el tema de la personalidad. En mi caso, por ejemplo, cuando que yo soy un poco más psicorrígida, pues obviamente tengo unas dolencias. ¿Por qué? Por esa rigidez. Y cuando me pongo mucho más estresada y mucho más en ese proceso de control y de psicorrigidez, pues mis músculos también se estresan y se genera una mayor carga física al cuerpo cuando tengo algún estrés. Y hay unos puntos donde siempre duelen, donde siempre me va a mostrar el cuerpo que está ocurriendo algo en lo emocional. Eso es desde la personalidad, pero también ocurre a través de las experiencias o de las creencias. Y muchas veces nosotros por creencias creemos que no podemos hacer esto porque nos lo dijeron nuestros padres, como él dice mucho aquí. Tenía una persona que continuamente le estaba recalcando de una forma dañina todo lo que él, pues para dañarle. Él habla mucho de su padrastro, pero todo eso nosotros finalmente lo recibimos porque lo estamos escuchando. Entonces, aunque no querramos, eso de cierta forma nos daña, y ese tipo de información pues finalmente empieza a generar una serie de dolencias. A cada persona, incluso Enrique Corbera lo trabaja mucho, no habla de una tabla de que si a ti te pasó esto, te duele aquí o te duele allá, porque realmente las dolencias son varias. Y cuando uno empieza a mirar los síntomas que la persona tiene, empieza a encontrar simbólicamente qué significan. Voy a poner un ejemplo. Una persona un día estaba en una situación que le generaba náuseas, o sea, la situación que estaba viviendo le generaba náuseas. Y esto obviamente se representaba en un reflujo y en una náusea, o sea, físicamente era eso. Pero cuando uno encuentra esa situación, uno se da cuenta que tiene que ver con algo literal que le está ocurriendo en su cuerpo físico, pero que está asociado con una emoción que está sintiendo. Le producía malestar lo que estaba viendo y lo que estaba viviendo en ese momento en su entorno laboral. Y eso era traducido literal como una náusea. Y otra persona quizás esa misma situación le va a generar, aquí nos ocurre muchísimo, y ahí vienen los problemas de tiroides, los problemas sobre todo muy fuertes. Y en el tema de tiroides, quienes sufren de tiroides, créanme que hay que hacer un trabajo bastante profundo, porque hay que desatar unos nudos muy importantes emocionales. Esos nudos tienen que ver con a veces no haber dicho cosas que debimos haber dicho, o con habernos callado cosas, o seguirnos callando cosas que nos duelen, porque quizás creemos que si lo decimos herimos a alguien, o que las personas entonces van a creer que yo soy muy quejoso. Todo este tipo de situaciones nos van generando unos daños a nuestra parte física, y finalmente cuando eso se acumula y se acumula y se acumula, pues finalmente vienen las enfermedades. Otra persona, esa misma situación que estoy planteando yo, por ejemplo, de la situación laboral, puede ocurrirle que le da dolor de estómago, o que tiene un problema de colon, en fin, un sinnúmero de síntomas que día a día y que solamente a veces nosotros no nos percatamos. Y algo que hace la enfermedad es como llamarnos la atención. Cuando nosotros se produce un síntoma, no le prestamos atención, quizás no tenemos el nivel de conciencia para prestárselo, pero él empieza a presentarse, y a veces decimos, ay no, pero a mí nunca me había dado nada. A veces cuando yo empiezo a hablar con las personas, empiezo a hacerles caer en cuenta, a ti no te pasa esto, piensa qué tipo de situación. Entonces ya como que empieza a tomar conciencia y dice, oiga, sí, a mí sí me venía pasando tal cosa, pero yo nunca lo había asociado con eso. Por ejemplo, si me duele el estómago, entonces digo, ay, no fue que me cayó algo mal. Eso era que de pronto el jugo estaba dañado, era que tal cosa estaba dañada. Y realmente a veces tiene que ver con algo mucho más, puede pasar eso, pero a veces tiene que ver con muchas más cosas que no le estamos prestando atención y que realmente nos están molestando. Me parece súper importante esto, porque él nos dice algo muy valioso, que es el tema del perdón. Y el perdón es un ejercicio que hay que hacer infinito, o sea, créanme que eso no se logra con una sesión, no es con un taller,
no es con un día que uno se lea un libro del perdón, es un ejercicio que se hace día a día y que cuando entramos en un proceso de coaching hay que hacer, es un ejercicio del día a día, de practicar y de trabajar ese proceso de perdón a través de quizás varias técnicas, quizás varios métodos. Hoy en día existen muchísimos medios a través de la oración, a través de la meditación, un sinnúmero de la aromaterapia. O sea, podemos trabajar muchísimos medios, pero lo importante es que es un trabajo no de una vez. No es algo que yo fui y ya, o sea, se quitó y se solucionó. No, es un tema de trabajarlo en el día a día. Es un trabajo de incluso uno creer que ya perdonó y resulta que vuelve y se encuentra con una situación que vuelve y te activa. Y te das cuenta nuevamente que no has acabado de sanar esa situación que ocurrió. Yo les invito mañana, hay un taller precisamente de trabajo de amor. Incluso me encanta porque lo que yo ayer les decía, miren, no fue planeado que coincidiera esta parte del libro con las dos actividades que tengo esta semana. Mañana un trabajo de amor, se llama aromaterapia para el amor, pero principalmente voy a trabajar algo que es el perdón y el amor propio, cómo tener el corazón liviano y cómo nos podemos ayudar a través de los aceites esenciales sin que eso sea la panacea, pero que son una ayuda para ayudarnos en ese proceso que tenemos que hacer de alivianar el corazón. A veces decimos que no, que yo no le hago mal a nadie y soy una persona buena, pero muchas veces no se trata solo de hacerle mal a alguien, sino que también a veces nosotros mismos no nos hemos perdonado, tenemos culpas, sentimos depresión, estamos tristes. Y quiero adelantarles algo aquí. Las emociones que más nos dañan son las que tienen que ver con nosotros mismos. Incluso quienes a veces dañan a otros, puede que tengan algunas dolencias, pero quiero decirles que las que más nos dañan, las que tenemos respecto de nosotros mismos. La culpa, la depresión, la tristeza. Esas emociones no se imaginan, precisamente en los libros del Dr. Hawkins, nos muestran como un termómetro de cómo están las emociones respecto de la energía que vibra en nuestro cuerpo en cada una de ellas. Y las que vibran más bajo, quiero decirles que no es el odio. El odio está más aquí. Tristemente, las que nos hacen más daño son la depresión, la autodestrucción, el proceso de culpa, la culpa y la vergüenza. Ustedes no se imaginan lo bajo que puntúa energéticamente esas emociones. Así que a veces no se trata de que seamos buenos porque no le hacemos mal a otro. Se trata porque a veces nosotros mismos no nos hemos perdonado. Entonces los invito muchísimo mañana a ese taller. Va a ser a través de Zoom. El que esté interesado me dice y le envío el link. Si no, a través también de los que están inscritos en el newsletter, también les está llegando, les llegó ayer el enlace. Creo que mañana de pronto hacemos algún replique de la información, pero si no, lo buscan el correo en el newsletter que les llegó ayer. Y el sábado vamos a hablar con Gloria Payés. Ella es de Barcelona, ella es catalana y nos va a contar cómo ayudar a romper los ciclos generacionales a través de la construcción del árbol genealógico. Entonces, creo que pues son bendiciones de Dios y son cosas, yo digo que es supremamente hermoso, y yo ayer le decía a mi esposo, es impresionante cómo el mensaje llega en el momento preciso y cómo se alinearon estos espacios y estos momentos para hablar de estos temas. Yo les quiero invitar muchísimo de corazón, más allá de si compran una esencia o no, que puedan estar en ese taller. A mí me interesa muchísimo que podamos seguir construyendo una energía de vibración bonita para el planeta, pero principalmente para cada uno de ustedes. Bueno, los dejo con este mensaje y los espero entonces mañana a las 7 de la noche. Es el taller de aromaterapia para el amor, para tener el corazón liviano, para el amor propio, y también vamos a hablar del amor en pareja. Bueno, les deseo una muy feliz noche, que descansen y a perdonarnos principalmente. Chao.